Nuevamente, un privilegio, el que podamos estar a la luz de la palabra del Señor para ser instruidos, para recibir esa dirección que cada día necesitamos en tiempos, por más decirlos, complicados, difíciles, pero donde la luz de la palabra siempre nos ilumina para saber hacia dónde ir. Algo que es importante también, como hijos de Dios, es esa comunión íntima con Él a través de la oración. Así que hoy hablaremos de la oración y la intercesión en todo momento. Me sorprende siempre, lo digo cada vez que leo la palabra del Señor, la actitud de Jesús con respecto a la oración. ¿Qué tan importante era para Jesús la oración? Mateo capítulo 14, versículo 23 nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mira qué interesante. Hacía lo que le correspondía, ministrar la palabra. Recordemos la revelación que él daba de su misión, por decirlo de esa manera. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Entonces él comenzó a realizar esa tarea, pero como dice la palabra, al momento de terminar, se tomaba el tiempo para estar a solas con el Padre. Interesante otra vez. Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 6, 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y Lucas 6, 12, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Me preguntaba en su momento, en todo tiempo, ¿qué oraba Jesús? ¿Y por qué oraba? Me impresiona siempre la respuesta del hecho de saber la total dependencia del Hijo hacia el Padre. Él mismo lo decía: yo no puedo hacer nada que no lo vea hacer de mi Padre. Todo lo que Él me envió a hacer, yo lo hago. Entonces, para poder hacer exactamente lo que necesitaba, o lo que debía de hacer, necesitaba tener siempre esa comunión a través de la oración. Entonces, nuevamente, cuando subía a orar, o todo el tiempo que él tomaba para orar, ¿qué oraba? ¿Y por qué oraba en todo el tiempo? Me hacía esta pregunta. Ahora bien, Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. ¿Sabes? Esa comunión que tenía con el Padre a través de la oración le daba la fortaleza, porque lo que le esperaba, por decirlo de esta manera, su misión, su pasión, no era tan sencilla de llevar. Él mismo lo sabía. Sí, él lo sabía porque el mismo profeta Isaías lo había declarado: molido a golpes. ¿Cómo iba a ser maltratado? Como oveja fue llevado al matadero. Y mira, todo esto él lo sabía, y él sabía por el proceso que iba a pasar. Entonces lo que necesitaba era estar en comunión con el Señor para que le diera esa fortaleza. Y me impresiona porque, sabiendo él lo que le esperaba, momentos por demás decirlo difíciles, él ora al Padre y le dice: si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es impresionante la comunión del Hijo con el Padre y la dependencia total acerca de él. Nuevamente sabía lo que le esperaba. Sin embargo, va y le dice: tú puedes hacer con mis palabras, Señor, que yo no pase esta prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Una total dependencia. Y sabes, no podremos tener ese tipo de comunión o llegar a tener esa intimidad con Dios sino a través de la oración. Recordemos, la oración es esa comunión, ese tiempo, por decirlo, de conversación con el Padre, donde yo le hablo y le expongo, pero también escucho su voz. Escucho su dirección para saber qué hacer. Mira, impresionante. Pero cuando oraba, no solamente oraba por él, en este caso, ¿verdad? Oraba también por el pueblo. Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, su casa se dejará desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes? Me impresiona cuando él subía a ese lugar alto, al monte, y observaba la ciudad. Sabía lo que estaba, sabía cómo estaban viviendo, sabían las condiciones del pueblo. Aquellos que tenemos el privilegio también de subir a un lugar alto y observar desde ese lugar nuestra ciudad. Vamos a ese lugar a clamar por todos los que son nuestros vecinos, en el caso de la ciudad, y extendemos la oración mucho más allá. Pero qué interesante que Jesús lo hacía. Entonces, oraba también por el pueblo. Algo que es importante también, modelaba y exhortaba, lo escribo de esta manera, modelaba la oración. Sus discípulos lo veían orar en los momentos cruciales, cuando sube al monte a orar y a clamar. Dice que el sudor era como gotas de sangre. Le veían, ¿qué estaba haciendo él? No se estaba quejando. Estaba orando, estaba en comunión con el Señor, y eso sus discípulos lo veían. Aquellos que estaban con él se daban cuenta de su intimidad con Dios. Entonces, él les modelaba la necesidad, por decirlo de esta manera, de orar y de estar en comunión con el Padre. Les exhortaba también, y por consiguiente oraba por sus hermanos, por aquellos que le habían seguido. Mira la exhortación que les da, Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, el mantenernos siempre despiertos, por decirlo de esta manera, activos, ¿sí? Al pendiente. Pero también, aparte de eso, orar. Porque les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, lo sabemos. Cuando vienen esas tentaciones, cuando vienen esos dardos, qué interesante el hecho de sentir que nuestro espíritu sienta la necesidad y nos lleve y nos guíe a orar, a clamar al Señor por la respuesta, por su protección, por su guía, antes de tomar cualquier decisión. Mira qué interesante. Velen y oren. Amado hermano, este es para el cristiano todos los días y en todo momento. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora bien, mira cómo intercede Jesús por los discípulos ante el Padre en la oración, Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Mira qué impresionante. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué impresionante. En su momento, compartiendo con los siervos del Señor, hablábamos que al momento que el ser humano, el hombre, la mujer, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, si en ese momento físicamente murieran o Cristo viniera, ya la hicieron, por decirlo de esa manera, ya no habrían conflictos. Pero mira lo que dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que cada ser humano, en el caso específico, en ese momento sus discípulos tenían mucho que hacer todavía. No era solamente que le habían conocido, que habían tenido ese encuentro con Jesús y que ya fueran llevados para evitar. No, Él sabía que a través de esos 11 discípulos, la tierra iba a ser llena de la gloria de Jehová. Y qué interesante, porque mira su oración. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración de Jesús por sus discípulos. Juan 17:19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por ellos. Qué interesante saber que Jesús se sentía en su momento respaldado por sus discípulos. Ahora bien, los resultados de la comunión en oración de Jesús con el Padre, la constante oración de Jesús, ¿qué daba como resultado, como consecuencia, por decirlo de esta manera? Mira Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravilloso entonces entender que la oración es esa intimidad con Dios, esa necesidad de estar en su presencia para escuchar su dirección y para saber qué hacer en todo momento. Entonces lo dice la palabra,
que debido a esa comunión y esa intimidad de Jesús para con el Padre, le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabes, yo lo digo de esta manera por convicción. La intimidad del cristiano en la oración, en esos tiempos que pasa con Dios, realmente marcan en él la diferencia. Y hay un real testimonio a través de él. Mira, esto es sumamente interesante, porque todo lo que hacemos para el Señor tiene un propósito, tiene beneficios. Entonces, en el caso de Jesús, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También algo importante, su modelo de hombre de oración motivó a los discípulos a querer ser como él. Impresionante. Cada día los cristianos, al leer la palabra del Señor, la Biblia, y conocer el caminar de Jesús en esta tierra, anhelamos ser como él. No por nada somos llamados cristianos como Cristo, viviendo en la voluntad, mansos y humildes de corazón, sirviendo para servir, dando su vida por los demás. Entonces, de tal manera, impactó el modelo de intimidad de Jesús para con Dios a través de la oración, que motivó a los discípulos a querer ser como él. Y mira lo que le dice, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vuelvo a ese punto de lo interesante, de lo importante de la oración. Ellos los veían a través de Jesús. Y mira, yo lo digo de esta manera, lo tomo de esta manera. Porque en su momento no le dice: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos. No, le dice: enséñanos a orar. Porque el Espíritu, lo creo de esta manera, les revelaba que a través de la oración se tiene esa comunión con Dios y se recibe el respaldo y el poder de Dios para obrar. Entonces, nuevamente, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Caemos nuevamente en esos puntos tan importantes de la intimidad a través de la oración. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, necesita ese tiempo de comunión, no como parte del programa, no como parte del culto, como se creía, sino una vida completa de la oración. Yo concibo que la oración para el cristiano es como respirar. No puede vivir sin respirar. El cristiano no puede vivir sin orar, porque es la comunión directa en la presencia del Señor. Pero algo que también les dice, mira esto. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, Jesús hablando: cuando oren, no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. No oren para ser vistos y para ser aplaudidos. Oren porque necesitan, yo lo tomo de esta manera, oren porque necesitan esa intimidad y comunión con Dios, para conocerle más, para aprender más de Él. Mira qué interesante. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira la exhortación: tómate un tiempo de intimidad con Dios. Y lo dice de esta manera: tú cuando ores, entra en tu cuarto, deja todos los problemas y los conflictos afuera, todas las distracciones, déjalas afuera. Entonces entra a tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, los resultados de la oración al final son públicos, porque viene a través del testimonio
a través de todo lo que Dios hace en nuestra vida. Mira, pasamos momentos tan especiales en lo que el Espíritu de Dios se manifiesta a través de nosotros por esa intimidad con Dios. Lo dice entonces: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses inútiles repeticiones. Mira cuántas veces debemos de pedir una vez y pedir de corazón. Repetir la oración. Señor, ¿te acuerdas que hace 10 años te pedí? Mira esto. Necesitamos, y como lo dice la palabra, no uses inútiles repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por sus palabrerías, que van a ser oídos por repetir y repetir y repetir lo mismo. ¿Sabes? El Padre siempre está atento a nuestras oraciones. Sus ojos, dice la palabra, no se cierran, ni sus oídos se cierran. Su mano no se acorta para bendecir. Entonces, no sean semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se lo pidan. Es interesante entonces entender sobre la necesidad de la oración. Si nos preguntaran, ¿cuánto tiempo oras al día? No los domingos o los días de servicio. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en oración? Interesante. Cuando lo primero que haces al abrir tus ojos es orar, darle gracias al Señor por la nueva oportunidad de un nuevo día, darle gracias por la oportunidad que se tiene de ser de bendición en todo lo que se haga, darle gracias por la oportunidad de servir. Y en la noche, antes de dormir, antes de cerrar los ojos, darle gracias por el día. Aún con sus conflictos y situaciones, momentos difíciles, terminamos en victoria, Señor, y confesamos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Mira esto. Qué interesante entonces. La necesidad nuevamente de la oración. Ahora bien, escucha esta expresión. Ahora bien, Dios no puede hacer nada por quienes no le conocen o no desean conocerla, excepto que alguien se lo pida. ¿Por quiénes oramos? ¿Por cuánto oramos? ¿Por cuántos oramos? Mira, cada vez que tengo la oportunidad a lo largo de estos tiempos de ir a algún lugar de viaje o lo que sea, mira, el orar por la gente, por las personas, por los lugares, por las casas, por las avenidas, por las calles. Es un privilegio que nadie nos puede quitar. Yo lo digo de esta manera y lo concibo en su momento. Se lo decía a uno de los hermanos que tiene su lugar de negocio en el mercado. Usted cuando está aquí, cuando pase las personas, ore por ellos, bendígalos en su corazón. No sabe cuántos vienen con necesidades, con problemas y con conflictos. Y la oración eficaz del justo tiene poder. Sin hacer mayor escándalo, le decía, sino que en su corazón esté la disposición de orar por cada una de las personas que pasan en su corazón. Mira qué interesante. Entonces, vuelvo al punto. Ahora bien, Dios no puede hacer nada por quienes no le conocen o no desean conocerle, excepto que alguien, un intercesor, se lo pida. ¿Cuántos somos testimonio de la oración de nuestros padres, de personas tan especiales? Mi esposa, siendo novia, oraba por este siervo del Señor que había caído en tantos desastres y desórdenes. Y sabes, hoy sé más que nunca que la oración, ese respaldo de intercesión, fue lo que al final me atrajo a la presencia de Dios. Porque la oración eficaz del justo tiene poder. No es, mira, tiempo perdido, sino es yo lo digo de esta manera, es una semilla, es una inversión que se hace en el reino de Dios. Entonces, ahora mira lo que nos dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y mira lo que dice: para que no la destruyera, y no lo hallé. ¿Sabes? Estamos en tiempos, por demás decirlo, difíciles. ¿Cuántos han estado en riesgo? Mira, nuestra ciudad hasta hace algún tiempo era uno de los lugares más tranquilos, sin problemas, sin nada. Ahora accidentes a la orden del día. Aquí mismo, frente a la casa, hubo un accidente hace unos días.
Y lo que dice la palabra del Señor, mira lo que dice. Busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera. ¿Sabes? El hecho de que nos hayamos hecho cristianos, por decirlo así, el que hayamos decidido recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente para ser parte ya de un grupo, sino realmente para ser un medio de bendición para los demás, porque entendemos que tenemos un propósito. Me gozo cada vez que recuerdo lo que el Padre le decía a Jeremías: desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di con un propósito. Y qué maravilloso es entonces, porque dice, para que hiciera vallado, para que se pusiera alrededor, para que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y que dice, no la hallé. Sabes, vivo agradecido todo el tiempo con el Señor por ese remanente, esos 10 justos que hay en cada lugar, que no cesan de orar, que no cesan de clamar, que no cesan de interceder por toda la tierra, por todo el pueblo, por las personas, por los que están en riesgo, por los que han caído en los vicios, en los desórdenes, por las familias, por los matrimonios, por los hijos. Mira, acabamos, ahora sí que empezaron las clases en nuestro país. Ya las escuelas se ven llenándose, los colegios, aún las universidades, donde acuden los estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Orar, clamar a Dios para que tenga misericordia y en todo lugar se manifieste su presencia, que guarde a todos los estudiantes, pequeños, grandes y quienes sean, y que en su momento tengan un encuentro con Dios. ¿Sabes cuántos están en riesgo? ¿Sabes realmente la necesidad de muchas instituciones educativas de recibir dirección de la palabra del Señor? ¿Cuántos hemos sido llamados en su momento a hacerlo? Y es un privilegio. Ahora bien, la voluntad de Dios es que el hombre tenga lo que le pertenece. Esta es una verdad: salud, prosperidad y paz. Es el deseo de Dios para todos. Recordemos que Juan lo decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud a la par que prospera tu alma. Y este es el deseo de Dios para todo lo que respira. Ahora bien, mira Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hemos tomado ese llamado en verdad? Y hemos sido en verdad constantes con el Señor en decirle: sí, Señor, las condiciones están muy difíciles, pero aquí estoy, Señor, envíame a mí. Compartíamos con el siervo del Señor y teníamos en común que el llamado no ha sido fácil. Los cambios tan drásticos que Dios ha obrado en nuestras vidas y ser llamados a hacer grandes cosas para su reino. Yo se lo decía, no en lo particular, en lo personal, no creo tener ni la capacidad, ni la sabiduría, ni el entendimiento para hacer su voluntad. No sé qué vio en mí, pero es un privilegio realmente estar donde hay necesidad y ser su voz, ser sus manos, ser su presencia, porque esto es maravilloso también, el ser de bendición donde quiera que vayamos. Salmo 41:1: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que toma su tiempo, bienaventurado aquel que toma su tiempo para orar, porque tiene una comunión íntima con Dios y sabe qué hacer en cualquier momento. Dichoso y bienaventurado aquel que ora e intercede por los demás, para comenzar por su familia, y les bendice y clama al Señor para que los guarde y los bendiga y los prospere en todas las cosas. Bienaventurado realmente, porque lo dice la palabra: bienaventurado el que piensa en el que está en necesidad, porque cuando él está en necesidad, Jehová lo librará. Sabes, la oración es una semilla sembrada en todo momento, que cuando se necesita viene la cosecha. Entonces la oración es un medio de ser de bendición también. Ahora bien, siempre voy y tomo el ejemplo de Jesús, el mayor intercesor
Y la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es entender que Jesús es el ejemplo de aquel que se puso en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, para librarnos del infierno y darnos la oportunidad de tener una vida plena aquí en la tierra para comenzar. Sí, está muy complicada, hay tantos vicios, problemas, sí, pero el cristiano, el que tiene esa comunión con Dios y el que es un medio de bendición, vive en paz. Está tranquilo, se goza en lo que tiene, en lo que hace. Deja esto. Y sabes, nadie le puede quitar ese gozo. Decían en su momento, ¿usted por qué en todo momento sonríe? Porque Dios está conmigo y porque soy feliz. Pero la vida que tiene ahora es diferente, sí, pero sabes qué maravilloso es saber que la vida que tenemos ahora es realmente una vida plena de parte de Dios. Porque le conocemos, porque le amamos con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, y eso nos permite recibir su amor y compartir ese amor amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amando a nuestros enemigos, sirviéndoles y bendiciéndoles. Mira qué interesante. Ahora Cristo nos muestra la urgente necesidad de interceder por los demás delante de Dios. Escucha esto, interceder es tomar el lugar de otra persona. ¿Lo harías? Ponerse en su lugar para suplicar o defender, guiado solo por el amor y la misericordia. ¿Sabes? Se necesita realmente ser compasivo. Se necesita realmente ser humilde para tener esa sensibilidad y estar en pie a favor de aquellos que están pasando tantos conflictos y necesidades. O actuar como el sacerdote o como el escriba, que pasaron de largo. Ven los problemas y los conflictos, bueno, su problema. Dios sabe por qué. Sabes, ahora entiendo, muchas veces he entendido, que Dios me muestra las necesidades para que haga algo. Sobre todas las cosas, interceder, orar por aquellos que están en necesidad, aún los que están botados en las calles por el alcoholismo, las drogas y más. Aquellos que sabemos que están en riesgo. A veces es complicado para mí porque digo como quisiera en su momento abrirles la mente, el cerebro e implantarles la palabra del Señor porque hacia donde van está mal. Han tomado malas decisiones y aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Pero mira qué interesante. Nuevamente, interceder, tomar el lugar de otra persona. Ponerse en su lugar para suplicar o defender, guiado solo por el amor y la misericordia. El mayor ejemplo de intercesor lo vemos en Jesús. Que tomó el lugar nuestro como pago por nuestros pecados en la cruz, a fin que nosotros fuéramos perdonados por el Padre. ¿Sabes quiénes realmente merecían ser crucificados? Bueno, lo digo por mí. Para pagar por todos los pecados. Sin embargo, Él tomó mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Para que, mira esto, para que yo conociera al Padre y tuviera ese privilegio de agradecerle cada día. Y por supuesto, la vida del agradecido es servicio. Es servir, animar, bendecir en todo momento. Entonces, mira lo que nos dice Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud entonces? Con el hecho de saber que por él es que fuimos liberados del castigo que merecíamos, del infierno inclusive, que nos dio la oportunidad de tener una nueva vida, de disfrutar plenamente la vida en esta tierra, previo a la vida en la eternidad con el Padre. El ser agradecidos. Ahora escucha esto. La oración de intercesión es permanente, día y noche. ¿Cuándo oras por los demás? Por los vecinos, por el gobierno, por quienes están en autoridad.
por aquellos que sabemos que están en conflictos, en batallas, en guerras, terremotos y más. ¿Nos tomamos el tiempo para orar por ellos? No, qué bueno que están hasta allá. ¿O realmente tomamos un tiempo para orar? Qué maravilloso es orar los unos por los otros, también dice la palabra. El tener el privilegio de orar por los pastores que están, por ejemplo, en África, en Kenia, un lugar muy especial. El siervo del Señor, que están motivados a levantar e implantar el reino de Dios en África. Los pastores que están en la India, aquellos pastores que están en todo lugar. Qué maravilloso es orar e interceder por ellos para que Dios les fortalezca. ¿Sabes que hay pastores que están pasando conflictos también? Que están pasando pruebas tan difíciles y que no se dan por vencidos. Compartía con el siervo del Señor y me decía, sí, estoy en condiciones tan difíciles, pero no dejo de agradecer a Dios por el privilegio de servirle y ser un medio de testimonio. Mira qué maravilloso. Entonces, la oración de intercesión es permanente día y noche y no debe parar hasta alcanzar su objetivo, llegando a cualquier profundidad para que sea contestada. En la oración de intercesión se sufre por otro al orar. Mira, compartía una sierva del Señor, decía cuando me comentaba de su malestar, de su dolencia, al empezar a orar sentí ese dolor, me decía. Y eso me hizo más sensible a clamar y a interceder a Dios por su vida, para que Dios le sanara y le bendijera. Qué maravilloso llegar a ese punto. Se sufre por otros al orar, como si fuera uno mismo. Es una batalla terrible contra los poderes de las tinieblas, para destruir sus fortalezas y arrebatarle a los que tiene como esclavos. Impresionante, en verdad. Sobre todo cuando Dios nos revela las condiciones de las personas. ¿Para qué? ¿Para que nos burlemos? ¿O para que pasemos de largo? ¿O para que realmente seamos sensibles y oremos e intercedamos por ellas? ¿Sabes qué maravilloso saber que no estamos solos? Somos parte de una familia. Somos parte de una comunidad, de una ciudad, de una nación. Somos parte de toda la tierra. Y lo digo, la oración no tiene límite. Nuestra oración puede cubrir toda la tierra si realmente clamamos por la misericordia de Dios en todo lugar. La oración de intercesión es una oración intensa, profunda, desesperada, que no se rinde y no termina hasta ver la respuesta de parte de Dios. No deja de orar, no deja de clamar. La oración por otros es compasión. Mira lo que se dice. La oración por otros con compasión, amor, dolor y autoridad. Interesante. Compasión. ¿Y sabes qué puede ser compasivo? Aquel que en verdad reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios le ha levantado, le ha fortalecido, le ha guardado y le ha guiado y le ha provisto de todo lo que necesita y está siendo bendecido. Esto nos lleva realmente a tener compasión de aquellos que están pasando momentos difíciles. Amor. Sabes que lo que es el amor es impresionante. Porque así es el amor de Dios, incondicional. Entonces la oración por otros o intercesión se hace por compasión, se hace en amor, con dolor y autoridad. Mira este pasaje maravilloso, Daniel capítulo 10, versículo 10 al 12. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas. Qué hermosos momentos son esos. Cuando estamos en nuestros quehaceres o en nuestras actividades y sentimos la mano de Dios que nos llama a orar. Y sabes, vienen a nuestra mente nombres, imágenes, personas en su momento que ni conocemos físicamente, pero que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que oremos e intercedamos por ellas. Mira lo que le pasa a Daniel. Una mano me tocó, me hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte, porque a ti te he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y humillarte, mira, dos palabras maravillosas, a atender la voz de Dios y humillarte delante de Dios. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué deseas que haga? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué maravilloso saber que no estamos solos. Qué maravilloso también al momento de saber que estamos orando por nuestra ciudad y nuestra nación, por toda la tierra. Y Dios nos ha revelado, sobre todo en nuestras montañas, a esos ángeles que están guardando nuestra ciudad y nuestra nación. Cómo Dios nos ha mostrado su presencia, cómo hemos sentido en su momento ese toque de hecho de saber que está con nosotros y que nuestras oraciones no son en vano, sobre todo cuando se hacen con la plena convicción que nuestras oraciones son escuchadas, que nuestra intercesión, porque estamos clamando por otras personas, por aquellos que están pasando momentos difíciles, lo decía en su momento también, aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de orar y de interceder todo el tiempo. En su momento, lo digo yo, pensaba de esta manera: cuando estemos en el cielo, muchos se acercarán a nosotros a darnos las gracias. ¿Pero por qué? Yo no le conocí allá en la tierra. Sí, pero sus oraciones llegaron. Estuve a punto de cometer una tragedia, de hacer algo indebido, pero su oración llegó y fui tocado por Dios. Sabes, me impresiona todo el tiempo porque sé que la oración no tiene límites. Podemos orar los unos por los otros, orar e interceder por todas las personas de toda la tierra, les conozcamos o no. Ese es un privilegio realmente que debemos de tomar. Ahora bien, al igual que la oración, el intercesor, debe orar conforme a la palabra. Juan 16, 24. Te digo en serio que todo cuanto le pidas al Padre en mi nombre, basado y fortalecido por la palabra y en el nombre de Jesús, nunca se nos olvide. Te digo en serio que todo cuanto le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide y recibirás para que seas completamente feliz. No se nos olvide entonces ese privilegio de orar y de interceder y de clamar y hacerlo siempre respaldado por la palabra. Recordemos ese momento de la tentación de Jesús. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué momento hermoso cuando estamos orando, por ejemplo, por un enfermo y declaramos la palabra? Escrito está: Cristo llevó tus enfermedades, sufrió tus quebrantos, el castigo de tu paz fue sobre Él y por sus llagas tú eres sano en el nombre de Jesús. Respaldados por la palabra y en el nombre de Jesús, porque mira lo que dice nuevamente Juan 16, 24. Te digo en serio que todo cuanto le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide y recibirás para que seas completamente feliz. Ahora bien, mira esto, Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué maravilloso es orar para que sea hecha la voluntad de Dios más que la nuestra. Porque sabemos siempre que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, yo lo digo cuando estamos pasando esos momentos tan difíciles, esas pruebas tan difíciles. Yo sé, Señor, que tú puedes quitarla en un instante, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Y cuánto nos sentimos privilegiados que Dios ha permitido que pasemos pruebas tan fuera de lo común para mostrar su gloria y ser de testimonio. Es difícil también en su momento pensar, yo lo decía, que algunos tenemos que pasar unas pruebas tan difíciles para exhortar a otros y evitar que las pasen.
Y Dios lo decía también, no escoge a cualquiera. Hay quienes, yo lo digo de esta manera, pensamiento personal, aún se le rompe una uña y están graves. ¿Cuántos otros hemos pasado o estamos pasando momentos tan difíciles y permanecemos de pie en el nombre del Señor? Porque todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Y de Él viene la fortaleza en todo momento. Entonces, sabemos que si Dios permite que pasemos pruebas o momentos difíciles, es para que reconozcamos su soberanía y le digamos: Señor, si quieres puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oramos también, mira 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Cuando oramos para entregarle al Señor todos nuestros afanes, preocupaciones, temores, deseos y sueños, y ponemos delante de Él en oración toda nuestra ansiedad. Señor, tú sabes que lo necesitamos, pero hágase tu voluntad, porque entendemos que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Entonces, ¿qué momento? También qué tiempo de oración para entregarle al Señor y orar, para entregarle todos los afanes, las preocupaciones, los temores. También Mateo 18, 19 y 20. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira qué maravilloso. Los acuerdos, las oraciones de acuerdo. Me impresiona siempre, créalo, también créelo, pensamiento personal, que uno de los mayores acuerdos que Dios nos ha dado en esta tierra para orar, para clamar y para esperar en Él es en el matrimonio, hombre y mujer, esposo y esposa. Nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes? Pienso también a nivel personal que fuera de tu matrimonio es difícil que encuentres personas que puedan tener tanta relación e intimidad e interés para clamar y pedir. Por eso sabemos también que el enemigo, como león rugiente en estos tiempos, buscando a quien devorar, y uno de sus puntos de ataque más específicos en todo tiempo ha sido y será el matrimonio. Porque sabe que en ellos, en el matrimonio, se cumple esta palabra. Si dos, mira esto, otra vez le digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, 2 de nosotros, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración de acuerdo. Maravilloso también cuando un padre y su hijo, o un padre y su hija, oran, claman de acuerdo, llevando sus peticiones a Dios. Cuando una madre, su hijo o su hija se ponen de acuerdo para orar y clamarle a Dios. Porque mira lo que dice la palabra. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay unidad por amor, por convicción, no solamente por interés, sino oraciones que parten de la intimidad, de ese amor que se tiene como familia, como esposos, como padres, como parte del cuerpo de Cristo. Allí está Él, se manifiesta. Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ayunamos y oramos. Mira qué maravilloso la oración en unidad. Cuando oramos en familia, cuando oramos como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia. Y no solamente oramos, ayunamos. Mira lo que dice Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Y sabes por qué? Porque estábamos de acuerdo. Qué maravilloso es la oración, en verdad, en la casa de Dios. Cuando todos estamos en el mismo sentir, cuando buscamos realmente la presencia de Dios, ¿sabes?
platicando. Siempre escuchamos esos comentarios de aquellos tiempos, cuando en la iglesia se manifestaba la presencia de Dios y el derramamiento de su presencia, y había un gozo tan pleno. Y se hacía la pregunta, ¿por qué tanto ha cambiado? ¿Por qué ahora parece solamente ir a un acto social o solamente a un grupo nada más y se entra y a veces se sale peor? ¿Sabes por qué no está esa disposición de ir a la casa de Dios para tener realmente un encuentro con Él? Previo a esto hemos orado, hemos intercedido, hemos sido de bendición y vamos a la casa de Dios a ser de bendición. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira este pasaje maravilloso, Hechos 4:29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Quiénes oraban? Los discípulos, para comenzar. Y oraban en unidad. No estaban juntos para hacer bulto, perdona la expresión, sino estaban juntos y estaban unidos, lo dice la palabra del Señor. El mismo sentir. Y entonces mira cómo se manifiestan. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Extiende tu mano, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus siervos, sobre los que cada día buscan tu nombre, para que la manifestación de tu poder se haga a través de ellos. ¿Sabes? Los discípulos obraban sanidades y prodigios, liberaciones en todo lugar. Qué maravilloso es en el momento que Dios se manifiesta a sus siervos, a sus ungidos, para obrar señales y prodigios tan necesarios en este tiempo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Sabes realmente cuánta necesidad hay de la manifestación de la presencia de Dios para comenzar en su casa? Sentir esa presencia, gozarnos ciertamente con lo que hacemos, recibir la dirección y la instrucción de la palabra del Señor para que al momento de salir seamos luz y sal. Llevemos la presencia de Dios a todo lugar. Oremos, intercedamos y estemos todo el tiempo siendo de bendición. Cuánta necesidad. Romanos 12:2, mira lo que nos dice. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes que el mayor sacrificio o la ofrenda que Dios espera que le entreguemos es nosotros mismos? Espíritu, alma, mente y cuerpo. Que se lo presentemos al Señor como un sacrificio vivo, con entendimiento. Y lo dice: les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica. ¿Sabes del mandato maravilloso de la oración? ¿Qué dice la palabra del Señor? Oren sin cesar. Qué maravilloso realmente. Mira esto. Oren sin cesar. ¿Y sabes cuánto realmente lo necesitamos? ¿Cuánto realmente necesitamos orar? E interceder y clamarle al Señor por el derramamiento de su presencia y de su gloria en todo lugar. Hechos 6:4.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. También no se nos olvide orar por los siervos que han dedicado su vida a servirle al Señor, que cada día buscan y salen a todo lugar a compartir su palabra, a orar por los enfermos, a interceder, aunque sabes es trabajo de todos los cristianos. Pero alguno me decía en su momento, es que yo trabajo muy bien, pero también no se le olvide en su trabajo orar por los que están y trabajan con usted. Sí sabemos que aquí algunos hemos dedicado el 100% de nuestro tiempo a servirle. Y qué maravilloso es saber que contamos con el respaldo del pueblo de Dios, que en todo momento nos respaldan, nos ayudan en oración y buscando la manera de sernos ese respaldo en los momentos difíciles. Ahora bien, no se nos olvide que al orar, al interceder, tenemos autoridad de Dios. Mira Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y que dice la palabra del Señor, y sanarán. Mira qué maravilloso. Lo dice nuevamente de esta manera. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 18. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Mira qué maravilloso. Y la palabra de Dios es fiel. Mira esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, la exhortación: ejerzamos esa autoridad orando e intercediendo conforme a la palabra de Dios. La oración de intercesión es permanente día y noche y no debe cesar hasta alcanzar su objetivo, llegando a cualquier profundidad para que sea contestada. La oración de intercesión es cuando se sufre por otros al orar, como si fuera uno mismo. Es una batalla tremenda contra los poderes de las tinieblas para destruir sus fortalezas y arrebatarles a los que tienen esclavos. La oración de intercesión es una oración intensa, profunda, desesperada, que no para hasta sentir la victoria de parte de Dios. Entonces, hablamos hoy que es el tiempo de orar y de interceder en todo el tiempo. Y termino en Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder, porque a su tiempo, dice la palabra, cosecharemos y no desmayamos. Así que dice la palabra que si hay alguno enfermo, sabes si estás pasando pruebas. Hoy nos vamos a poner de acuerdo contigo para orar y clamar al Señor, para que venga de Él ese tiempo de refrigerio para tu vida. Y si estás en óptimas condiciones, para que te motive a ser de bendición a los demás, a orar y a interceder. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias por el privilegio de tener esa intimidad contigo todos los días, de orar, de clamar a ti, porque tu palabra dice: clama y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias también por el privilegio de interceder, de ponernos, Señor, en el lugar de los necesitados, de los que están pasando angustias, para clamar e interceder por fe, sabiendo que tú nos escuchas, Señor bendito, y que a su tiempo tú enviarás esa respuesta. Gracias por los intercesores, gracias por tus siervas intercesoras, que cada día claman y oran, Señor, e interceden, sabiendo que la oración eficaz del justo tiene poder. Gracias una vez más, porque tú te manifestarás sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos,
liberando a los cautivos, Señor, y dando libertad, Señor, en todo momento para conocerte y para amarte, Señor. Te damos gracias una vez más por el remanente, por esos siervos tuyos que has dejado en cada lugar, que cada día se postran para clamar, para interceder, y sobre los cuales vendrá tu gloria para que puedan ver esa respuesta de lo que están clamando, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.